Hola, buenas tardes a todos. Primero que todo, muchas gracias por estar aquí, por atender a la invitación. Gracias a Santiago también, especialmente pues por la iniciativa y por, pues, bueno, por haberme invitado a estar acá, ¿cierto? Yo antes de empezar como con la charla, digámoslo así, quisiera como decir un par de cositas, espero que muy puntuales porque sabemos que el tiempo acá pues es muy limitado, ¿cierto? Entonces, las cuestiones son las siguientes. Tal vez porque yo soy bueno, para los que no me conocen, qué pena, ¿cierto? Mi nombre es Andrés Gómez, soy arquitecto especialista en estética y soy profesor de la Universidad de San Buenaventura en la Facultad de Artes Integradas, en la extensión en Armenia. O sea, somos parte, pues, digamos, de la sede de Medellín. Eh, y soy profesor, digamos, fundamentalmente en los semestres del primer ciclo, que llamamos nosotros acá el ciclo básico o el ciclo inicial. Tal vez por eso, eh, quiero aclarar, ¿cierto? Que tal vez por eso mi discurso tal vez está mediado porque normalmente doy clases para estudiantes de primeros semestres. Entonces espero que para las personas que están acá y que ya son profesionales o que están en semestres superiores, pues igual la charla resulte instructiva o, bueno, interesante de alguna manera, ¿cierto? Creo que es algo muy básico. Yo traté de montar una presentacioncita, digamos, lo más bella posible, ¿cierto? Dentro del poco tiempo, digamos, que se tenía, porque la iniciativa pues surgió hace poco tiempo, y pues espero que sea, pues, digamos, como les digo, pues concreta y que aporte pues de alguna manera. De alguna, lo que voy a contarles sobre todo es resultado, digamos, de mi experiencia personal. Y cuando digo mi experiencia personal, me estoy refiriendo a mi experiencia como persona, como ser humano, como arquitecto, pero también como profesor y también un poco como, digamos, una persona que ejerce la creatividad de otras maneras, ¿cierto? Que le gusta dibujar, pintar, así no lo haga de manera profesional, que intenta escribir, ¿cierto? Entonces, en todos estos ámbitos, de alguna manera, pues, vivo la creatividad, la ejerzo de alguna forma y pues de allí es de donde fundamentalmente saco como esto que les quiero compartir. También la parte de la experiencia personal es lo que uno ha leído y lo que ha visto, ¿cierto? Entonces también está filtrado pues o mediado por eso. Eh, Inicialmente Santi me hizo una invitación, ¿cierto? Que era a dar una charla sobre pintura y dibujo, por las limitantes que yo tengo, digamos, también acá para hacerlo, pues decidimos transformarla y yo le hice la propuesta de una charla con relación a los procesos creativos, ¿cierto? Que me parecía un tema un poco más incluyente, más amplio y que me permitía a mí hablarles con, digamos, las herramientas limitadas que tengo acá a mi disposición, ¿cierto? Entonces es un poco eso. Incluso el título de la charla de alguna manera es un boceto y eso es lo otro que también de alguna manera quería como decir y que creo que de alguna forma también es parte de la charla en sí misma. Esta charla no tuvo mucho tiempo de preparación, o sea, no hay un proceso muy largo detrás de ella, eh, aparte de lo que les digo, ¿cierto? De mis experiencias acumuladas, pero como tal, como charla, no tiene un proceso muy largo, entonces creo que eso se va a evidenciar. Y bueno, pero me parece bien, ¿cierto? En cierta medida, de una forma práctica, vamos a notar cómo un proceso realmente afecta incluso el resultado final. Entonces, bueno, voy a empezar a compartirles la pantalla y a tratar de iniciar la presentación eh, e ir pues como hablando a partir de esto que traté de montar acá, eh, ¿cierto? Y que es pues básicamente un montón de titulitos, o originalmente iban a ser unos títulos, pero que también por los tiempos que tenemos acá en Internet, pues más que títulos van a ser como aforismos sobre el proceso, ¿cierto? Y sobre su importancia. Entonces, bueno, como ustedes saben, la charla se nombró la importancia del proceso en la producción creativa. Bueno, veo que no me van a servir todos los artilugios que le creé a esta presentación. Al parecer por acá, por este medio, las animaciones que creé no van a funcionar, pero bueno,
ya por lo menos están las imágenes, ¿cierto? Y las palabras. Empiezo con esta frase de Fito Páez, no la voy a leer, ahí la tienen ustedes, la pueden ir leyendo, simplemente para arrancar por algún lado, ¿cierto? Y el lugar por el que quiero arrancar es señalar una de las grandes virtudes que yo encuentro en esto del proceso, ¿cierto? En esta idea de los procesos creativos. Y es la idea de poder madurar una idea, ¿cierto? Entonces, en la frase de Fito, él hace una comparación en la manera de crear dos canciones, una es Dar y la otra es Cadáver Exquisito. Una de ellas surge de manera rápida y espontánea, digamos lo que llamaríamos la inspiración, y es inmediata, ¿cierto? Casi como sale, queda. Y la otra es el resultado de un proceso más largo, incluso tortuoso en algunos momentos, demorado, más académico, ¿cierto? Entonces, creo yo que esas son como las dos vertientes que tenemos por ser muy generalista a la hora de abordar un proceso creativo, ¿cierto? O somos espontáneos, ¿cierto? O somos de procesos digamos, de ideas que se van asentando en el tiempo. Las dos me parecen válidas, las dos me parece que enriquecen y que pues para un creativo son emocionantes ambas, pero pues vamos a hablar de manera puntual de la segunda, ¿cierto? De la que implica sobre todo ese ir sedimentando una idea. Bueno, sí me animo finalmente. Bueno, otra cosa que quiero señalar también como punto de partida, ¿cierto? Es que no se trata de los procesos en la creación, sino que es que la creación en sí misma es un proceso, ¿cierto? Esto es para mí fundamental en esta charla, entender que toda la creación es un proceso y es un devenir constante, es un estarse haciendo, ¿cierto? Es un gerundio constante, no es algo que tenga un principio muy claro ni un final, aunque aparentemente los tenga, y sobre todo, digamos, el final cuando uno entrega un producto, sea el que sea, ¿cierto? Yo sé que acá le estoy hablando a arquitectos o estudiantes de arquitectura en su mayoría, pero creo que también hay personas que vienen de otros contextos. Entonces traté un poco de que la charla fuera, digamos, más amplia en ese sentido. Entonces, insisto, más allá de que uno entregue un producto en un momento, eso no quiere decir que su proceso personal se detenga ahí, ¿cierto? Tal vez el proceso de ese diseño o de esa pintura o de esa obra en particular se detiene, y eso que también podría ser muy cuestionable, pero el proceso personal es continuado, ¿cierto? Entonces la creación en sí misma es un proceso y como proceso tiene, digamos, varios momentos, y cada uno de ellos a su vez se podría ver también como proceso en sí mismo, ¿cierto? Entonces quería como, insisto, señalar esto también de entrada, esa idea de que no se trata de que el proceso es una parte de la creación, sino que es toda en sí misma. Bueno, en concordancia o en consonancia más bien con esta idea, pues me vino a la mente esta maravillosa frase de William Blake, ¿cierto? El camino del exceso conduce al palacio de la sabiduría. Eh, bueno, podríamos darle miles de interpretaciones a esta frase, pero en este momento y para ser muy puntuales, lo que me interesa es que está señalando precisamente la idea del camino, del sendero que se recorre y la importancia que tiene ese sendero para llegar al conocimiento, ¿cierto? El conocimiento no es una cosa que se adquiera de manera instantánea ni automática. Por ejemplo, no se adquiere por ver una charla como esta, ¿cierto? Porque por más completa que pudiera llegar a ser, no quiere decir que por estar en una charla o en un seminario o incluso en una maestría sobre procesos creativos ya vamos a ser sabios o creativos. Tenemos que ejercer esta idea, y la manera de ejercerla es a través del caminar, ¿cierto? Del recorrer. Bueno, simplemente como por ilustrar un poco aquí, a mí me gusta mucho la imagen y relacionar cosas, entonces William Blake, que era un poeta, pues también era dibujante y pintor. Esta es una obra de las más reconocidas de él, ¿cierto? El anciano de los días mide la tierra con un compás, que además me parece muy a propósito del tema, ¿cierto? De la idea de estar diseñando, ¿cierto? De ese proceso que incluso vemos en lo divino, ¿cierto? En los dioses o en Dios o en la naturaleza, y que de alguna manera el ser humano pues intenta
entrar en esa esfera, ¿cierto? En la esfera pues, de la creación, por ser un poco, no sé si poético o romántico. Bueno, eh, esta es una imagen muy común cuando se habla precisamente de los procesos, ¿cierto? Este estudio que llegó a hacer Picasso en su momento de un proceso de abstracción de un toro, ¿cierto? De ir de lo figurativo a lo más abstracto, eh, creo que ejemplifica muy bien un poco también la idea de la importancia de esto, y es que a través de la exploración podemos ir encontrando formas nuevas de decir lo mismo o formas idénticas de decir cosas diferentes, ¿cierto? Suena como un poco a trabalenguas, pero creo que eso es también lo que nos permite vivir procesos, ¿cierto? Llevar a cabo procesos, encontrar cosas novedosas, cosas que tal vez incluso nosotros mismos no estábamos esperando encontrar, pero que van a enriquecer el resultado, van a enriquecernos a nosotros y nos van a permitir incluso posteriormente nuevas creaciones a partir de los encuentros que vamos haciendo. Bueno, como les decía, pues una de las preguntas también como fundamentales aquí se vuelve esta de cuándo empieza y cuándo acaba el proceso, cuál es el inicio y cuál es el fin del proceso creativo, ¿cierto? Creo yo que no es muy claro. Diría uno que el inicio del proceso creativo, de un proceso en particular, ¿cierto? Es cuando me viene a la cabeza una idea, ¿cierto? Pero más que una idea, tal vez lo primero que tenemos es un deseo. Ahorita pues hay otra diapositiva que tiene que ver con eso, pero ese sería un poco el inicio, ¿cierto? ¿Y cuál es el fin? Vuelvo e insisto, el fin será cuando entregamos nuestro producto, nuestro diseño, nuestra pintura, nuestra obra, nuestra tesis, nuestro artículo, o será que ese proceso todavía se continúa de muchas maneras pues en la cabeza del creador, ¿cierto? E insisto, lo que yo hago y lo que descubro a través de un proceso para un proyecto en particular seguramente me puede alimentar en otros proyectos. Entonces, volvería a la idea de que no hay un principio y un final muy claros pues para esta cuestión del proceso creativo, aunque de alguna manera pues se encuentre. Pero bueno, pongo esta escultura futurista de Boxioni, y si no recuerdo mal, se me olvidó poner ahí, pues disculpen la referencia, esta forma de movimiento continuo precisamente para hacer alusión a eso, a que el proceso creativo es como una eh, forma que se mueve de manera continua en el espacio y en el tiempo, y que, digamos, su movimiento es de alguna forma ininterrumpido, ¿cierto? Por lo menos mientras estemos aquí. Ya no me voy a meter acá en cosas más esotéricas todavía, pues decir antes de estar vivo, después de estar vivo, ¿cierto? Pero mientras estemos aquí, pues es un proceso continuo y de alguna manera ininterrumpido, incluso en nuestros momentos de ocio, de alguna forma estamos produciendo, ¿cierto? Sobre todo, y esto es muy importante, pues si tenemos una pregunta en mente, ¿cierto? Si tenemos esa idea que nos está moviendo a crear algo, porque sin eso, pues obviamente no hay nada. Bueno, eh, el proceso entonces creativo se puede, como les decía ahorita, podríamos decir, y mucha gente lo ha dicho así, ¿cierto? No es el momento de pronto de extendernos en bibliografías, pero se puede decir que tiene unas etapas, ¿cierto? Que hay unas etapas del proceso creativo. Yo aquí me valgo de unas que son, digamos, universalmente aceptadas un poco, ¿cierto? Si bien creo que yo tendría mi propia interpretación de estas, pero pues para más o menos hacernos, tener un terreno común, ¿cierto? Entonces hay unas etapas inherentes al proceso creativo. Bueno, que van desde, como les decía ahorita, desde la concepción de la idea, ¿cierto? La bocetación o la exploración de esa idea hasta la construcción de la idea misma. En el caso pues de la arquitectura, si me permiten aquí el ejemplo, a través de este proceso del Museo Guggenheim de Frank Gehry, pues lo que podemos ver un poco es precisamente eso, ¿cierto? Cómo vamos desde un boceto, un rayón inicial, hasta un edificio construido, funcional, medido, habitable, etcétera, etcétera, ¿cierto? Entonces,
todas las etapas que abarcaría este proceso creativo y que acá están resumidas en tres, pero que no son pues precisamente estas tres, ¿cierto? Y que, insisto, no es que empiecen en este boceto y terminen en este edificio. Empezaron mucho antes de este boceto, perdón, y se continúan después del edificio, en otras reflexiones del propio arquitecto, pero también en la experiencia de las personas que tienen la oportunidad de visitarlo. Bueno, entonces estas etapas que les decía del proceso creativo se conocen pues como preparación, incubación, intuición, evaluación y elaboración, ¿cierto? Yo diría que lo que estamos hablando nosotros, en este momento en particular, que empezó con esa idea de hablar del proceso de elaboración de una pintura o de un dibujo, tiene que ver sobre todo con la incubación, ¿cierto? Si bien insisto, tendría que ver con todo, ¿cierto? Con todos los momentos. En todos estos momentos hay procesos y son procesos, ¿cierto? Pero, insisto, creo que nos concentraríamos sobre todo en este segundo momento que se llama de incubación. El primero que llaman de preparación es en el que yo digo que hay un deseo que me mueve o una especie de idea, semilla inicial que me mueve a tratar de buscar algo, ¿cierto? Después viene la incubación, que es de lo que vamos a hablar de manera un poco más extendida. Después la intuición, que es cuando ya, digamos, de alguna manera uno se detiene porque cree estar encontrando alguna respuesta, una evaluación de esa respuesta, ¿cierto? Si vemos que la respuesta efectivamente creemos que es la correcta, pues entonces ya el último momento será la elaboración. Entonces, insisto, pues estamos sobre todo concentrados en ese segundo momento que llamamos de incubación. Bueno, esta es una imagen que me parece bellísima, lamentablemente no está completa, es mucho más grande, pero fue lo mejor que encontré en internet, ¿cierto? Estos son unas maquetas de una oficina de arquitectura que se llama Herzog y de Meuron, ¿cierto? Son los apellidos de los dos arquitectos jefes de esta oficina. Y estas son las maquetas del proceso para el edificio de Prada en Tokio, en Japón. Prada, pues, esta empresa esta marca de moda, ¿cierto? Y bueno, como les digo, acá hay unas cuantas maquetas del montón de maquetas que hicieron ellos como proceso para la elaboración del edificio. En estas en particular, creo que se alcanza a ver muy bien lo que se estaba explorando sobre todo, era la materialidad, ¿cierto? ¿Cuál iba a ser la piel de ese edificio? Entonces, este proceso les permitió a ellos, digamos, de alguna forma estar más seguros de que la respuesta final era la mejor, ¿cierto? Haberse permitido explorar tantas alternativas distintas. Insisto, acá están, estas maquetas muestran sobre todo pues el proceso de la piel, pero este edificio, como cualquier otro, y como pues, insisto, yo creo que cualquier obra tiene un proceso mucho más largo, ¿cierto? En el que también se exploraron elementos como la estructura, como la altura, la esbeltez, la funcionalidad evidentemente, bueno, muchos factores, pero aquí pues de manera puntual está señalado pues esta exploración de la piel. A propósito de esto, y ahí como ñapa o como cuñita, pues en internet, en YouTube, hay una entrevista que le hacen a Herzog, uno de los dos arquitectos de esta oficina, donde cuenta pues esto, y está en español, entonces la pueden encontrar muy fácilmente. Y ahí les hablará pues un poco más de esto y de ese proceso creativo de esa oficina en particular. Bueno, lo mismo encontraríamos un poco acá, ejemplificado en esta otra imagen, ¿cierto? De este proceso también del estudio de Frank Gehry, de la manera de concebir este rascacielos y también en este caso de manera puntual un poco sobre todo la piel, el envolvente. ¿Cuántas posibilidades habían de crear un envolvente para este edificio que tiene una estructura básica, que son estos 4 cuerpos escalonados, ¿cierto? Y de cuántas maneras se podía cubrir eso y cuántos resultados distintos podía generar para llegar finalmente a la versión, digamos, que se construye. Entonces, bueno, se trata, insisto, de ese momento del que estamos interesados en hablar hoy, o del que estamos hablando hoy, ¿cierto? De esta exploración continua que yo llamaría, pues en términos muy generales, bocetación. Bueno, ese proceso creativo y sea el proceso completo o el punto 2 de incubación del que estamos hablando, son fractales, ¿cierto?
he encontrado yo, insisto, por lo menos en mi experiencia, que estos procesos tienen una fractalidad, presentan una fractalidad, ¿cierto? Responden a esa figura de la fractalidad, van de lo grande a lo pequeño, digamos, impactando en todos los momentos. Entonces, un poco pues para ejemplificarlo de manera literal, de pronto a las personas que la palabra fractal les pueda ser nueva, que no sé si hay alguno acá, bueno, un fractal es una figura como esta, en la que se repite la misma forma en diferentes escalas, en diferentes proporciones. Bueno, se nos está agotando el tiempo, creo que me estoy alargando demasiado, pero bueno, voy a seguir y supongo que nos podemos reconectar. Entonces son estas figuras, insisto, que se repiten en diferente tamaño, ¿cierto? Y que en esa repetición generan otras figuras mucho más complejas que ellas. Bueno, estos son simplemente imágenes de fractales, como para ilustrar un poco cuál es esa idea, ¿cierto? Pero insisto, la cuestión es que el proceso responde a esa lógica del fractal, es lo que me interesa señalar. Bueno, estas son unas imágenes del proceso evolutivo a través del tiempo, pongo yo ahí, ¿cierto? De un arquitecto que se llama Peter Eisenman. Entonces vemos cómo va cambiando su arquitectura desde 1969 hasta el 1999, por lo menos en esta imagen, sintetizada en algunos de sus edificios tal vez más relevantes, ¿cierto? Entonces vemos cómo vamos pasando de unas formas digámoslo así, herederas de la racionalidad, ortogonales, si bien ya tenían pues otras lecturas, cada vez a formas más orgánicas, más complejas también, ¿cierto? Entonces, insisto, esto nos muestra un poco esa idea de la fractalidad del proceso creativo, cómo no se trata solamente de el proceso de un proyecto, sino de cómo el proceso de un proyecto afecta a los demás procesos de mis otros proyectos y a mi proceso en general como arquitecto, como artista, como escritor o lo que sea que yo haga, ¿cierto? Entonces es importante también esto y es un poco también importante, creo yo, tener la posibilidad de ir registrando nuestro proceso y devolvernos en él, ¿cierto? Cada determinado tiempo, no estar viviendo pues en él, pero devolvernos para ser conscientes un poco de cómo hemos ido evolucionando y ver qué hemos ido aprendiendo y qué no, ¿cierto? Y también de pronto que se nos va olvidando. Entonces, bueno, insisto, la fractalidad de ese proceso pues creativo estaría expresada pues un poco en estas imagencitas. Bueno, como les decía ahorita, ese inicio del proceso, ¿cierto? No hay proceso si no hay algo que me mueva a iniciarlo. Y yo no voy a ser creativo tampoco mágicamente, simplemente porque siga unos pasos. Entonces, es muy importante tener un deseo, ¿cierto? Creo yo que para mí lo primero es el deseo, ¿cierto? Algo que me inquiete, que me trasnoche, que no me deje dormir, ¿cierto? Que incluso me fastidie, no sé, o que me guste mucho, pero que me produzca un sentimiento lo suficientemente fuerte, ¿cierto? Y un deseo de trabajar con eso, de evolucionar esa idea o de ver a dónde puedo llegar con esto que me está dando vueltas en la cabeza, ¿cierto? Y a partir de ese deseo, entonces creo yo que surge una idea inicial, esa semilla que les decía ahorita, ¿cierto? Que si bien volviendo a lo de la fractalidad, pues seguramente esa semilla aparece y reaparece en un montón de momentos. Y pues quisiera señalar también en este momento a propósito de esto que estamos señalando del deseo y de la idea motora, ¿cierto? Que para mí es muy importante durante todo el proceso creativo intentar ser fiel a la idea, ¿cierto? De principio a fin, intentar serle fiel a ella. Y cuando digo serle fiel, me refiero a ser radical, a ser contundente con la idea, a ser obsesivo, ¿cierto? A llevarla hasta sus más pequeñas y más grandes consecuencias, ¿cierto? Si estoy trabajando con el cuadrado, entonces, ¿cuántas cosas puedo hacer con el cuadrado? ¿De cuántos tamaños diferentes lo puedo poner? En cuántas posiciones? ¿De cuántos colores? Etcétera, etcétera, ¿cierto? Ser obsesivo es a lo que me refiero yo cuando digo serle fiel a la idea. Bueno, estas
de nuevo son unas imágenes de Peter Eisenman, ¿cierto? De procesos de alteración de la forma, ¿cierto? De transformaciones que él va ejerciendo sobre la forma, y ahí ya estaríamos ante un proceso interno de un mismo edificio, ¿cierto? Donde vemos cómo a través de transformaciones tal vez aleatorias, habría que entrar a ver, pues, pero no nos interesa en este caso el proceso puntual de Peter Eisenman, ¿cierto? Pero a través de una serie de intervenciones que le hace a una forma base, a una forma inicial, va llegando, digamos, a su respuesta arquitectónica. ¿Cuándo se detiene este proceso? ¿Cierto? También sería otra pregunta y, digamos, genera es otro momento de incertidumbre, como tantos momentos de incertidumbre tiene el proceso creativo, ¿cierto? Tal vez cuando uno sienta, sería la respuesta que yo daría en este momento, en esta charla, que es un poco, insisto, más desde el sentir mismo, ¿cierto? Siendo redundante. Cuando uno crea haber llegado a algo que lo satisface lo suficiente, o cuando cree no poder ir más allá en ese momento, ¿cierto? Porque también, como decía Francis Bacon, el asunto de la imaginación técnica, cuáles son mis capacidades tanto imaginativas como técnicas para elaborar una idea, y tenemos que ser conscientes de que lo que aparece en el encuentro entre esas dos cosas, entre la imaginación y mis habilidades. Bueno, otra cosa que me parece importante, si bien esto suena un poco contradictorio con lo anterior que acabo de decir, ¿cierto? Es mantener una mente abierta. Si bien uno debe ser fiel, como digo, a la idea, también debe mantener la mente lo suficientemente abierta como para ser sensible a los cambios que se puedan presentar, ¿cierto? A que la idea no sea algo rígido, porque se convertiría en algo muerto. Entonces, estar abiertos a lo que el proyecto mismo nos diga, a lo que el entorno nos diga, a lo que nuestra cotidianidad nos diga, ¿cierto? Y todo eso seguramente va a terminar afectando nuestro proyecto de alguna o de otra manera. Entonces es importante mantener esa mente abierta, insisto. En otras palabras, que son las que yo normalmente utilizo cuando hablo con mis estudiantes en clase, es escuchar el proyecto, ¿cierto? Si bien al principio podríamos decir que el proyecto va por donde yo le diga, hay un momento en el que cada proyecto cobra una vida propia, por más que esto suene como a cliché, a lugar común o no sé qué, la verdad es que yo sí lo he vivido en mi experiencia personal, y es que hay un momento en el que el proyecto mismo tiene una identidad tan fuerte que ya uno también tiene que empezar a escucharlo a él, más allá de escucharse a sí mismo y a la idea, digamos, que le dio inicio a la cuestión. Bueno, estos son más diagramas de Peter Eisenman, ¿cierto? Más ejemplos de cómo un mismo proyecto va evolucionando desde una forma base, digamos, entre comillas, más simple, hasta llegar a la forma, digamos, definitiva y más compleja, que son las que suele utilizar Eisenman, ¿cierto? En el caso, pues, particular de él. Yo no estoy queriendo decir con esto que vamos de lo simple a lo complejo, ojo, ¿cierto? Puede ser incluso que muchas veces el proceso vaya de una idea compleja y lo que busquemos sea ir simplificando, ¿cierto?, en el camino y llegando a una solución lo más simple posible de un problema complejo, ¿cierto? Entonces, y esto también es importante, ya que lo menciono, no hay una única forma de recorrer estos caminos, ¿cierto? Creo que esto es otra cuestión vital, y es entender que el proceso es personal y que debemos encontrar nuestras propias formas de recorrerlo, ¿cierto? Bueno, muchachos, entonces íbamos acá, ¿cierto? Les estaba diciendo que el proceso no es mi intención dar a entender que el proceso creativo va de lo simple a lo complejo, ni de lo elemental a lo sobrenatural, ¿cierto? No, es una cuestión, digamos, muy relativa, ¿cierto? Podemos ir de lo complejo a lo simple, de lo simple a lo complejo, de lo complejo a lo complejo, de lo simple a lo simple. Realmente lo que nos importa acá, ¿cierto? Insisto, es la idea del caminar, ¿cierto? Y de cómo ese caminar es relevante para lo que vamos encontrando. Insisto en resaltar lo que ya hemos dicho, porque pues de alguna manera pues, la charla era muy básica,
no tenía pues demasiadas pretensiones, que el proceso de un proyecto me puede servir o alimentar en mi proceso general como creativo, ¿cierto? Y viceversa. Por eso pues vuelvo a reiterar en lo que les decía ahorita, pues considero que el proceso creativo y que la creatividad en general funcionan como a manera de fractal. Bueno, prosiguiendo entonces acá, otra cosa importante en este segundo momento del proceso que, insisto, es el que estamos estudiando, pues digámoslo así, que es el que señalábamos ahorita, perdonen que se me escapan, de incubación, ¿cierto? Entonces, otro momento es el que tiene que ver con los antecedentes, los referentes y las fuentes de inspiración. A ver, esto es un punto, digamos, debatible para mucha gente, ¿cierto? Incluso para muchas personas del ámbito creativo y artístico es casi como pecado mortal hablar de referentes y de antecedentes. En nuestra facultad, de alguna manera, se invita mucho a buscar el lenguaje personal, ¿cierto? Y eso implica de alguna manera dejar de mirar hacia afuera, pero no quiere decir que no lo estemos haciendo, incluso cuando no queremos hacerlo, ¿cierto? Entonces es mejor hacerlo, siempre lo he dicho, de manera consciente, ¿cierto? Tratando de entender qué es lo que estamos viendo y para qué nos sirve. Entonces, en cualquier proceso creativo, habrá que, será importante, por ejemplo, entender o conocer cuáles son los antecedentes de lo que estamos haciendo, ¿cierto? Si estoy haciendo una pintura, de pronto es importante saber qué se ha hecho en ese ámbito, en el terreno en particular en el que quiero trabajar, digamos el retrato, el bodegón, lo que sea, ¿cierto? Si estoy haciendo, digamos, voy a diseñar una casa, entonces, bueno, cuáles son los antecedentes de la casa, ¿cierto? ¿Qué se ha hecho? ¿Qué se entiende sobre la casa? Bueno, en fin, los antecedentes, me refiero a todo en el sentido de que ahí todavía ni siquiera hay un filtro para eso, es todo lo que hay ahí a disposición. Referentes son parte de los antecedentes, ¿cierto? Pero digamos que ya son edificios o obras, dependiendo pues del terreno en el que yo me esté moviendo, que me sirvan de manera más puntual para lo que yo estoy buscando. Y ahí todavía también sigue siendo indiferente si me gustan o no me gustan, ¿cierto? Si son de mi agrado o no, si son sí, de mi gusto personal. Tiene que ver es con una capacidad objetiva de entender cómo esta persona resolvió el mismo problema que yo, por decirlo de alguna manera, o cómo llegó a un lugar parecido al que yo quisiera llegar. En fin, referentes son un tipo de antecedentes, insisto, que ya de manera más puntual me van a ayudar pues en mi construcción. Y por último, las que yo nombraría fuentes de inspiración, que ahí para mí sí ya está mediado un poco por el gusto, ¿cierto? También tiene que ver es qué me gusta a mí, cuáles me llegan más. E incluso las fuentes de inspiración ya no son necesariamente relativas a lo que estoy haciendo. Yo puedo estar haciendo una pintura y mi fuente de inspiración puede ser una película, un libro, una obra de arquitectura. Y así para lo demás, ¿cierto? Puedo estar haciendo una obra de arquitectura y que mi fuente de inspiración sea una novela o un texto filosófico o una obra de arte. Entonces las fuentes de inspiración ojalá incluso no sean exclusivas del ámbito específico en el que estemos trabajando. Si bien las dos anteriores pueden ser un poco más específicas, sobre todo tal vez los antecedentes, ¿cierto? Pero las fuentes de inspiración creo que pueden provenir de muchos lados y ojalá provengan de muchos lados distintos, no solamente pues de nuestro terreno particular. Bueno, este es otro punto pues, enlazado con el anterior y que también genera como mella y como un poco de llaga en algunas personas y es lo que tiene que ver con la copia, el robo y la imitación, ¿cierto? Hasta dónde estamos copiando, hasta dónde estamos creando algo nuevo. Eso es un problema también que podríamos hablar de manera extendida y que de hecho, por ejemplo, en los cursos de creatividad que tengo o en el curso de creatividad que tengo, normalmente pues es un tema que estamos debatiendo todo el tiempo, ¿cierto? Y que yo de manera personal también me lo vivo preguntando todo el tiempo. Esta idea de la creación ex nihilo, por ejemplo, la creación a partir de la nada,
en la que siempre he creído de alguna forma y sigo creyendo a pesar de que hoy en día también tengo claro que no es estrictamente a partir de la nada. Esa idea de crear a partir de la nada tal vez me parece una forma un poco romántica de hablar de lo que les decía ahorita, de sacar de mi interior, ¿cierto? Pero es que mi interior también está lleno de cosas que vienen del exterior, en el sentido literal y metafórico, ¿cierto? Pues ahorita nomás me estoy tomando un café y estoy llenando mi interior de ese café y lo lleno con los libros que me leo y lo lleno con las películas que me veo y con las arquitecturas que habito y con las pinturas que contemplo, etcétera, etcétera, ¿cierto? Entonces todo eso está allí. De alguna manera entonces no estamos partiendo estrictamente de la nada y por eso estos tres conceptos pueden ser también importantes. Y bueno, y también de manera fractal son importantes. Copiamos en el sentido de que inconscientemente nos quedan muchas informaciones y las asimilamos como propias, ¿cierto? Pero también copiamos en el sentido de ir literalmente a tratar de hacer lo que el otro hizo. En la pintura de pronto esto es más evidente que en las disciplinas como la arquitectura, donde en la arquitectura tal vez ni siquiera se nos invita tanto a imitar al otro, como sí se puede hacer un poco en el arte, sobre todo en la pintura, creo yo. Puede que esté siendo prejuicioso acá, pero he visto que en algunas academias, incluso en las más conceptuales de todas, se invita al estudiante en algún momento a hacer un estudio, una copia de otro artista, ¿cierto? Entonces es importante porque también se aprende de eso, se aprende en muchos sentidos. El más elemental de todos es aprender la técnica de ese artista, ¿cierto? Pero creo que uno aprende mucho más allá que una técnica, aprende, interioriza otro montón de conceptos. En la arquitectura lo que hacemos de pronto son análisis de proyectos, que sería lo más cercano como a esto que estoy diciendo pues de la copia en el arte. La imitación, ¿cierto? Que está relacionada con la idea de copiar, pero que también vuelvo, insisto, de manera fractal, entonces la podemos entender porque estamos haciendo mímesis o imitación de muchas cosas. Por mencionar el lugar común de siempre, pues estamos haciendo mímesis de la naturaleza, ¿cierto? Y finalmente nuestra fuente de inspiración más grande es la naturaleza o el universo en sí mismo, y todo tiende a tener una forma de ser comparable con algo que ya exista o que exista en la naturaleza. Entonces, bueno, la imitación siempre estará ahí. Y esa mímesis también es importante, insisto, en la búsqueda personal, para ir encontrando yo también quién soy. Muchas veces vamos retomando de otros lados. Y el robo, pues, que es una manera coloquial de decir, ¿cierto? Como parafraseando a Picasso, que era el que tengo entendido que hablaba de esto, ¿cierto? Y el que decía que él no copiaba, sino que robaba. Eh, entonces, nada, el robo es literalmente eso, es coger algo de otro y asimilarlo ya como propio, pero de manera incluso consciente, ¿cierto? Ya no tan inconsciente como podrían llegar a ser la imitación o la copia. Eh, entonces, es asimilar, es hacer propio algo que estoy retomando de otro lado. Y todas estas cosas son importantes en el proceso creativo. Y vuelvo e insisto, desde mi experiencia personal, en lo que yo hago, y cada vez soy más consciente de cuándo estoy dejando algo que viene también de otro lugar, ¿cierto? Cuándo es la influencia de un profe que tuve, de un artista que me gusta, de un arquitecto que me apasiona, etcétera, etcétera, ¿cierto? Entonces, eso está ahí, pero también lo veo como profesor en mis estudiantes, ¿cierto? Cuando un estudiante asimila una idea que uno le da y la asimila de una manera tan propia que se le olvida, digámoslo así, por decirlo de alguna manera metafórica, que esa idea se la dio el profesor, ¿cierto? Ya no es la idea del profesor, es la idea del estudiante y de hecho así es, ¿cierto? Porque él la transforma, él o ella, ¿cierto? Transforma esa idea y la lleva seguramente a un lugar al que el profesor nunca la habría llevado. Y eso es, creo, por lo menos en mi experiencia, pues algo de lo bello de ser profesor también y cómo ahí puedo también ejercer, como les decía ahorita, la labor creativa. Bueno, esta imagen pues de alguna manera la pongo como para ilustrar esa idea, ¿cierto? Del copio, de la copia, la imitación y el robo, como a partir de un alfabeto árabe, ¿cierto? En principio tal vez una caligrafía,
¿cierto? Voy abstrayendo cada vez más de ella hasta llegar al diseño tal vez de una fachada, ¿cierto? Esto podría perfectamente ser la textura de una fachada y el diseño de llenos y vacíos de una fachada, o podría ser también visto en planta la configuración de un lugar urbano con unas manzanas bastante irregulares y no sé qué, pero fue un proceso, insisto, de ir retomando de otro lado hasta que de alguna manera pues se pierde incluso el punto de partida, ¿cierto? Por lo menos si solamente vemos el resultado final. Eh, Precisamente aquí vuelve a ser de nuevo importante la idea del proceso. Si me permiten este comentario como tan personal, yo cuando voy a un museo o cuando tengo la oportunidad de visitar una obra de arquitectura, pues por más que me guste y me apasione ver esto, siempre me gustaría mucho más poder ver el proceso que tuvo lugar antes de esa y que permitió llegar a esa obra que estoy contemplando. Eh, Me parece que es mucho más enriquecedor eso, tal vez porque también soy creativo, insisto, pues me parece más enriquecedor el proceso que el resultado en sí mismo. Si bien los dos momentos son importantes y son enriquecedores. De alguna manera lo podría diferenciar yo como más o menos en estos términos. La meta es satisfactoria, ¿cierto? Llegar a la meta brinda satisfacción, brinda un regocijo, una alegría, una satisfacción muy grandes, pero el recorrido es emocionante. Entonces, insisto, creo que son igual de importantes en ese sentido, por lo menos, ¿cierto? Si bien siempre estamos buscando llegar a un lugar, el camino que recorremos para llegar a ese lugar es igual de importante, como mínimo, si no es que más importante. Bueno, como les decía, entonces otro de los momentos de ese momento que estamos explorando, pues es el que se llama bocetación en sentido más estricto, ¿cierto? Coger una bitácora y hacer rayones, e ir encontrando el camino, las formas, de lo que sea que estemos buscando, ¿cierto? Y cuando digo bocetación no me refiero a los arquitectos y a los artistas que hacemos literalmente dibujos, croquis o mamarrachos, ¿cierto? Sino también al escritor que hace un boceto previo de su novela o de su artículo y lo va puliendo, ¿cierto? Y lo va tratando de complejizar o de simplificar, en últimas, digamos, de embellecer. Creo que todos estamos buscando la belleza en lo que hacemos, independientemente del concepto que tengamos de belleza, ¿cierto? Eh, Francis Bacon consideraba que sus pinturas eran bellas, ¿cierto? Y yo también las considero bellas de alguna manera, aunque también las considere monstruosas. Entonces, ese proceso, pues, insisto, pues es el que nos va llevando como allá. Y quiero pues reiterar que no me estoy refiriendo pues a hacer dibujos, sino a toda la exploración que hacemos en ese momento segundo del proceso creativo, ¿cierto? De ir retomando cosas, tomando ideas, frases, escribiendo algo que vi en una película, o de pronto estoy diseñando o pensando diseñar un edificio para la pandemia y me encuentro con que en Facebook un artista que sigo monta una pintura que es un espejo medio cubierto por una tela y eso me detona la idea o me lleva de nuevo a esa idea que estoy teniendo, entonces hago una raya, ¿cierto? Parto de la obra que vi y trato de traducirla a lo que yo estoy intentando hacer. Entonces, eso es un poco pues a lo que me refiero con ese proceso de bocetación, ¿cierto? Y que insisto pues es muy amplio y no es, aunque mencioné la bitácora, pues no se limita solamente a eso. Bueno, y creo que ya vamos llegando como al final de lo que yo tenía montado como presentación, ¿cierto? Otra cosa que me parece a mí importante es, no pongo saber, sino aprender, porque me parece, vuelvo e insisto, más importante el proceso que el resultado. Entonces, aprender a ver sería lo que normalmente nos dicen, como sobre todo a los arquitectos y a los artistas, tenemos que aprender a ver para ir puliendo nuestra mirada, ¿cierto? E ir detectando lo que antes no éramos capaces de ver. Digamos que una persona que no está entrenada
mira dos planos arquitectónicos y no vea diferencia entre el uno y el otro, pero un arquitecto encuentre que en el uno hay mucha más información y en el otro menos, ¿cierto? Porque hay más cantidad de líneas condensadas allí. Entonces tenemos que ir aprendiendo a ver, pero no solamente a ver, también a escuchar, a tocar, a saborear, a oler, etcétera, ¿cierto? Tenemos que estar atentos al mundo que nos rodea, porque insisto, en todo está la posibilidad de resolver nuestra pregunta, ¿cierto? De llegar a la respuesta que estamos buscando, de encontrar la solución espacial, artística, arquitectónica, bueno, en fin, la que sea. Pero para eso necesitamos siempre estar alertas, estar atentos, ¿cierto? Saber, ir aprendiendo pues a ver, escuchar, tocar, saborear, oler, etcétera, etcétera. Tenemos un aparato sensorial, algunos nos funciona mejor que a otros, algún sentido o el otro, ¿cierto? Pero eso no quiere decir que lo sepamos usar. Tenemos que ir adiestrándonos también y aprendiendo a usar ese aparato que tenemos, ¿cierto? Eh, como les digo, seguro que vamos a empezar a notar la diferencia y vamos a empezar a notar cómo somos capaces de ver granos que antes no éramos capaces de ver en la imagen, por utilizar pues una metáfora gráfica, insisto, ¿cierto? Somos capaces de decodificar mucho mejor lo que tenemos adelante, de entender que una pintura, por poner el ejemplo de la pintura y del arte, no se acaba en la primer mano que le dé, ¿cierto? Sino que yo tengo que, en la medida de lo posible, ir retocando, por ejemplo, en determinadas técnicas, es muy importante eso, y cada momento me pedirá y me exigirá un nivel de trabajo diferente, entonces tengo que estar atento también a esas cuestiones. Insisto, a lo que está pasando afuera y a lo que pasa adentro, en el proceso, en la obra en sí misma, pero también en el mundo que me rodea, porque todo eso, pues finalmente está afectando lo que estamos haciendo, ¿cierto? Creo que las personas creativas finalmente, por más que muchos intentemos aislarnos a la hora de crear, pues estamos cruzados por toda esta información. Entonces, ya que está ahí, pues creo que es mucho más enriquecedor aprender a usarla de manera positiva en nuestro proceso. Bueno, y pues reiterando un poco la misma idea es esto, ¿cierto? Es permanecer alerta, porque también en cualquier momento el proyecto puede dar un giro, ¿cierto? Y si yo no estoy alerta, pues sigo derecho y me choco, ¿cierto? No vi la curva que el camino de pronto me estaba insinuando que siguiera. Entonces hay que permanecer alerta, ¿cierto? Es importante esto para saber también hacia dónde dirigirnos, cuándo detenernos, cuándo acelerar, bueno, en fin. Esto era un poco, pues, lo que tenía, insisto, como montado en cuanto a presentación. Tengo acá un par de cositas también anotadas que de pronto no alcanzaron a quedar allí incluidas y las quisiera, pues, como comentar antes de dar pie, de pronto, si hay preguntas. Una cosa que me parece importante, muy importante, y que creo que la intenté insinuar ahorita, pero tal vez no la dije del todo y quiero reiterar en ellas, es ser universal, ¿cierto? Si yo soy arquitecto y solamente estudio arquitectura, veo arquitectura y consumo arquitectura, mi arquitectura será pobre, ¿cierto? Si yo soy cineasta y solamente consumo cine, mi cine será pobre. Entonces, tengo que ser universal en mis gustos, ¿cierto? Ojalá sea capaz de ir apreciando la belleza que está en otros terrenos más allá del terreno en el que yo me muevo, ¿cierto? Ser universal entonces en mis gustos, en mis lecturas, en lo que consumimos, por utilizar pues una metáfora propia de nuestro mundo, ¿cierto? Aunque sea una palabra que no me guste mucho, pero es intentar ser universal en ese sentido. Y por ende, ¿cierto? Mantenerse curioso, ¿cierto? Mantenerse como niño en ese sentido. Siempre, digamos, esa capacidad de sorprendernos, de ir a buscar cosas, de no creer que ya lo conocimos todo, que ya lo vimos todo, ¿cierto? Y menos en esta sociedad en la que uno se descuida 5 segundos y cuando vuelve a mirar ya ha cambiado completamente. Si no, miren esta realidad en la que estamos,
en la que yo nunca me esperé estar dando una clase o una charla a través de una plataforma virtual. Entonces, mantenerse atento y curioso, pues, con esa mente universal y alimentarnos de muchas cosas que no sean solamente lo que hacemos. Y otro aspecto que va enlazado como con eso es generar o tener un banco de datos, ¿cierto? No digo solamente de imágenes, sino de datos, de cosas que, insisto, alimenten esos gustos. Entonces, libros, pinturas, películas, imágenes en general, en fin, bueno, un banco de datos que esté enriqueciendo mi imaginación, porque la imaginación finalmente es eso, ¿cierto? Es memoria que yo reorganizo de muchas maneras. Vuelvo al inicio entonces un poco, ¿cierto? La idea de entonces es que el proceso nos permite llegar a lugares a los que la espontaneidad no nos permitiría. Es como la diferencia un poco entre el punk y, qué sé yo, el metal más experimental que podamos imaginarnos, ¿cierto? Más conceptual. El punk es espontáneo y tiene esa riqueza, pero también esa pobreza, ¿cierto? El otro metal que estoy mencionando acá con esta metáfora podrá ser más complejo, más difícil de escuchar, menos espontáneo, pero más rico en otro montón de sentidos, ¿cierto? En metáforas, en figuras, en contenido, no solamente en la forma. Entonces, es esa cuestión un poco la que nos está en debate, pues cuando hablamos de la importancia del proceso, ¿cierto? Y en el último lugar, pues mencionar también o volver a mencionar que el proceso es una especie de entrenamiento o de ejercitamiento o de adiestramiento o de aprendizaje constante, ¿cierto? Esa es en últimas también la gran relevancia que yo le veo al proceso o a los procesos, ¿cierto? Que es ese aprendizaje constante que nos permite estar resolviendo las cosas cada vez mejor, pues si lo queremos poner en esos términos, que realmente tampoco son los que a mí me interesaría. Me interesa a mí más es un poco que lo que nos permite el proceso es ir encontrando cada vez más la manera en la que queremos hablar, ¿cierto? Eh, por lo que señalaba un poco de Francis Bacon ahora, por esa idea de ese espacio, esa diferencia que hay entre mi imaginación y mi capacidad técnica. Entonces, el proceso me permite a mí ir estrechando cada vez más esa distancia y que cada vez lo que produzca sea, digamos, más cercano a lo que realmente quiero lograr o a lo que me imaginé o a lo que sueño o al deseo que tengo, ¿cierto? Básicamente creo que sería eso. Seguramente se me escapan otro montón de cosas. Como les dije, la presentación en sí misma, ojalá les haya servido también de ejemplo de la falta de preparación un poco, ¿cierto? De cómo esto era un boceto de charla que seguro y se los puedo, por decir así, jurar sobre una Biblia, que esta va a ser la primera idea de una charla que seguiré dando, ¿cierto? Y que llevaría a mis cursos y a los lugares en los que yo me muevo. Entonces, algunos, ojalá nos volvamos a ver y si me vuelven a ver hablando de este mismo tema, que me comenten si de verdad ven una diferencia entre esta primera aproximación y, la, y las que vengan. Entonces, bueno, por mi parte creo que esto es todo. Agradecerles de nuevo por estar acá y bueno, no sé si hay preguntas. Santi, te pregunto cómo es la dinámica acá y bueno, cómo hacemos. Bueno, si alguien tiene preguntas, pues puede escribir aquí en el chat o Zoom tiene una opción de levantar la mano. Entonces, como para que en ese orden demos inicio a la ronda de preguntas. Bueno, entonces Cristian Sepúlveda tiene una pregunta. ¿Sí? Bueno, buenas tardes a todos. Bueno, no es como pregunta, sino como una reiteración a lo que dijo acá el profe. También soy de la San Buenaventura, acá en Medellín, y agradezco mucho por esta charla. Pues para mí ha sido como una reiteración a todo el proceso que he visto en este primer semestre de arquitectura. Y me parece también muy bacano el proceso que hemos tenido en la universidad, que tenemos varias clases con los de diseño industrial y es muy se me fue. Enriquecedor el proceso que tenemos con ellos, porque no solamente vemos arquitectura, sino también parte de diseñadores industriales que nos muestran lo rico que es también esa carrera.
los procesos que ellos llevan, poder explorar entre lo que es una metáfora, todas estas figuras literarias que nos muestran cómo es un proceso creativo a partir de algo abstracto a algo ya materializado. Eh, Poder ver cómo transformamos un miedo a algo que nos causa tranquilidad. Hace poco estuvimos viendo, como le dijo el profe, algo sobre las pieles, algo sobre los miedos, las transformaciones. Eh, para mí taller es una de mis materias favoritas, lo mismo que otras en dibujo, pero es demasiado, demasiado enriquecedor esa parte donde uno empieza a transformar todas esas ideas que uno no tiene idea de que están ahí en nosotros y en nuestro entorno y volverlo algo material. Creo que eso sería pues por ahora todo y la verdad muchas gracias. Espero que todos hayan tenido muy buena charla y que empiecen a disfrutarse de esto de lo que es la universidad. Los que no están en la San Buenaventura, pues que también vayan conociendo esa parte de lo que es conceptualizar y llevar a lo material algo tan, tan simbólico, sublime. Y bueno, gracias a todos. Bueno, gracias a vos, Cristian. Yo quisiera señalar un par de cositas con respecto a lo que dice Cristian. Bueno, y pregunto, ¿hay problemas si nos tenemos que volver a conectar otros 15 minuticos o algo? Porque veo que ya se nos está volviendo a acabar el tiempo. Eh, entonces, bueno, quería comentar, por un lado, pues, que él vuelve y, digamos, afirma el asunto de que lo enriquecedor que es compartir con otras personas que no sean estrictamente las de nuestro ámbito, digamos, laboral o académico, ¿cierto? Por ejemplo, esa mezcla entre diseño y arquitectura me parece a mí muy enriquecedora. Y por el otro, el asunto que se me olvidó a mí mencionar ahora también, y de pronto entonces se me refresca en este momento la memoria, de enfatizar en que el proceso creativo no es lineal, ¿cierto? Es rizomático, va dando vueltas de un lado para el otro, ¿cierto? Entonces yo también, si tengo, digamos, esa disciplina de llevar a cabo procesos, soy capaz o puedo devolverme y retomar y así, digamos, mi proyecto se va a enriquecer o si me pierdo puedo retomar el camino. Entonces, importante como también es señalar eso un poco. Bueno, por aquí en el chat yo veo que hay una pregunta que me hace o nos hace, ¿cierto? Verónica, que es una compañera de la San Buenaventura, una profe para las personas que no la conocen, ¿cierto? Entonces ella me dice que si puedo profundizar un poco sobre el prejuicio en el acto creativo. Bueno, yo creo que ahí Vero me corcha un poquito, la verdad, hasta me gustaría un poco de pronto que ella pudiera también hablar, pero pues desde mi perspectiva, ¿cierto? Desde mi ángulo aquí espontáneamente respondiendo pues como a esa idea, creo que pues lo primero que yo diría es tratar de no caer en el prejuicio, ¿cierto? Por algo lo que mencionaba ahorita de mantener la mente abierta, de no creer que ya hay soluciones dadas para una problemática en particular, ¿cierto? Para no caer en clichés, no caer en lugares comunes, ¿cierto? El prejuicio me parece muy dañino a mí en el proceso creativo, no me permite realmente encontrar cosas nuevas. Por ejemplo, si me permiten aquí esto como también desde lo personal otra vez, ahora con este tema de la cuarentena, aunque en realidad no surgió por eso, lo menciono pues, pero yo ya venía explorando esto que les voy a mencionar, pero es algo que de alguna manera también me ha servido con esto de la cuarentena. Y es que yo vengo haciendo unas ilustraciones para una investigación que estoy haciendo para la universidad. Y bueno, no es de ilustración, pero yo estoy haciendo, digamos, entre eso, estoy haciendo unos dibujos o ilustraciones o no sé cómo llamar a eso. Entre eso, pues digamos que yo como arquitecto manejo algunas técnicas más o menos, no digo que sea experto, ¿cierto? Entonces, pero podríamos decir que yo me defiendo con la tiza pastel, que es esto que está un poco aquí atrás, o con los lápices de colores, o con la tinta, ¿cierto? O con las acuarelas, pero me dio a mí por pensar para una de las ilustraciones en particular en utilizar
una materia prima, digamos, alternativa. Entonces, lo que se me ocurrió, por tenerlo también a la mano, ¿cierto? Y vuelvo a insistir acá, lo de estar atento también vuelve a ser importante. Yo tomo mucho café y pues generalmente uno deja como un asiento del café o queda el asiento del café en la cafetera, que es una parte como ya muy densa. Pues cogí esos asientos, vi que pues traté de separarlos entre, digamos, los que veía más oscuros y los que veía más claros o más aguados, y con eso estoy haciendo las ilustraciones. Entonces, si yo fuera prejuicioso y creyera que el dibujo se hace solamente con lápices, con acuarelas, con acrílicos, con óleos, entonces no podría ni siquiera imaginarme que puedo pintar con café, ¿cierto? Después del café, un día mi pareja estaba acá tomándose una copa de vino, le quedó un asientico, y en un descuido de ella, cogí ese asientico y pinté también con vino. Me di cuenta además que el vino cuando se seca cambia de color, pero también se puede pintar con él. Entonces, no sé, esa sería mi manera de responder un poco a la pregunta sobre el prejuicio. Creo que es muy dañino en el proceso creativo porque no nos permite encontrar realmente cosas nuevas, caminos nuevos, no nos permite explorar muchas veces, ¿cierto? Y seguro que a través del prejuicio no vamos a hacer más que llegar a lugares comunes, a lo que ya está claro, a eso pues que llaman la zona de confort, ¿cierto? A lo que sabemos que está fijo y va a resolver, y entre comillas sabemos que va a funcionar, ¿cierto? Entre comillas, porque por lo menos en la arquitectura, yo no sé hasta dónde esas cosas de esto funciona sean tan verdaderas como pretenden algunos. Bueno, no sé si hay más preguntas porque me enredé acá. Santi, porfa, ayúdame ahí con eso. Sí, profe, sigue Esteban Ríos y después sigue MPB. Listo, Esteban. Buenas tardes a Esteban. todos. Bueno, teniendo en cuenta lo que estaba, bueno, la charla se trata como del proceso creativo. Pienso que algo que nos sucede mucho, pues sobre todo en la universidad, es que cuando iniciamos ese proceso, surge como desde una idea, ¿no? Y cada vez que lo vamos evolucionando, pues siempre tenemos como una persona que nos guía, que sería el profesor en este caso. Pero en muchas oportunidades surge como esa pausa que nos hacen los profesores, o sea, como que nos limitan mucho a evolucionar la idea, ¿no? Uno debe tener en cuenta de pronto en la parte de arquitectura, pues esa parte técnica, funcional, pero, pero digamos que, o sea, esa parte creativa debería ser solamente como asesorada y no como guiada solamente a un resultado a que los profesores quieran llegar. No sé si me hago entender lo que quiero decir. Creo que sí, Esteban. A ver, yo lo que diría un poco, aunque no sé si me queda tiempo antes de actualizar otra vez, es que el asunto ahí también está mediado por unas normas de juego que son estar en una clase, ¿cierto? Finalmente una clase, un curso de cualquier tipo, es un contexto. Voy a utilizar una metáfora que es como un juego, ¿cierto? Donde hay unas normas de juego establecidas y todos nos tenemos que ceñir a ellas, tanto los profes como los estudiantes. Habemos, se supone que eso no se dice, ¿cierto? Algunas personas, sean profes o estudiantes, que nos saltamos más fácilmente las normas, a otros les cuesta más trabajo, ¿cierto? Y creo yo que en parte, esta es mi postura personal, un creativo tiene que ser capaz de saltarse las normas de vez en cuando, ¿cierto? No digo que siempre, pues tampoco se trata de estar como un rebelde sin causa, pues para arriba y para abajo. Tal vez la cosa, insisto, es que aunque la charla pues no es sobre creatividad de manera puntual, sino sobre el proceso, ¿cierto? La cosa es que en el proceso creativo hay que ser, digamos, lo suficientemente flexible como para saber cuándo me puedo saltar las normas. Eh, Como estudiante, pues, digamos, yo como profe, y te digo a ti como estudiante, pero también como estudiante que fui, lo que te diría es que uno tiene que buscar entonces en qué momento uno no sigue las normas del juego del taller, ¿cierto? Y se las salta, asumiendo el riesgo que eso pueda correr, implicar. Eh, a ver, no me refiero a hacer trampa en el sentido estricto de la palabra, pero es como la metáfora o la imagen que se me viene en este momento a la cabeza. Cuando Maradona en el Mundial del 86 metió la mano y hizo gol,
y con eso Argentina quedó campeón, corrió un riesgo muy grande, ¿cierto? De violar una regla muy clara en el fútbol y es no meter la mano. Pero este berraco la metió tan bien metida que nadie se dio cuenta y hizo gol, ¿cierto? Entonces, creo que es un poco como el asunto, saber en qué momento puedo violentar la norma o continuar con un proceso más allá de que me estén diciendo que ya tengo que detenerlo, ¿cierto? Por poner otro ejemplo, si me permiten acá, en la investigación que estoy llevando a cabo, que además es con otras personas, son diferentes momentos y cada momento tiene un resultado, una producción específica, ¿cierto? Y muchos de los que estamos participando por no decir todos, los que estamos participando en la investigación, hemos sentido el deseo de continuar alguno de esos procesos más allá del punto límite que estaba establecido, ¿cierto? Entonces estará ya en nosotros hacerlo o no hacerlo. En el salón de clase, pues vuelvo y te digo, Esteban, ¿cierto? Pues está uno sometido también incluso a una nota y una calificación, a unos tiempos que, bueno, también vuelvo e insisto, estarán presentes en todo lo demás, pero hay que buscar entonces la manera, si yo siento que debo continuar con un proceso, pues continuarlo, porque el proceso es tuyo, como arquitecto o como arquitecto en formación, más allá de si ya se chulió el objetivo de un taller. Entonces creo que lo importante es entender que el proceso no se detiene, vuelvo e insisto, cuando el profe diga o cuando entregué el proyecto o cuando lo abandoné, sino que se puede continuar de muchas formas en otro momento. Bueno, no sé si hay más preguntas. Sí, MPBA tiene una pregunta. Vale. Hola, ¿me escuchan? Sí. Sí. Hola Andrés, es María Paula. No sé Hola, si te María. acuerdas. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Muy bien. No, pues de antemano, muchísimas gracias pues como por la charla, porque ahora, bueno, yo ya estoy, ya terminé, me iba a graduar ahorita en marzo, pero no pude. Actualmente me encuentro pues laborando y hay algo que es a lo que nosotros nos vamos como enfrentados ya cuando salimos al gremio a trabajar, y es que muchas veces como que olvidamos todo este proceso creativo y nos volvemos como más metódicos en otros, como para llegar a los objetivos puntuales que a vos te ponen, porque ahí entraría esa variable pues en la que vos decías, que te ponen como unos tiempos. Entonces, de pronto, mi aporte o mi pregunta, no sé, estaría ligado como a entender, bueno, nosotros tenemos crisis creativas, nosotros hay momentos en que estamos tanto en la academia como ahora fuera del trabajo, en el trabajo, pues en la calle, en los que, por ejemplo, yo me he visto en crisis y no encuentro cómo llegar a ese proceso, cómo llegar a despertar ese instinto creativo o esa esencia creativa que necesito para mis proyectos. Entonces, sería uno cómo enfrenta, por ejemplo, esas crisis. No sé si en el proceso que vos estás planteando, tal vez sea necesario como tener presente que el estado emocional, más que todo nuestras profesiones, varía mucho. En momentos yo lo he tomado como algo a favor, porque en mi caso también me gusta mucho pintar, pero he tenido momentos en los que por ejemplo, cuando estoy mal geniada me salen los mejores proyectos o las mejores cosas. Pero cuando estoy exactamente por esta etapa de este tema que estamos viendo, que es la cuarentena, me siento en una crisis creativa tremenda. O sea, tengo todo, tengo que trabajar, tengo que entregar unas cosas, pero no tengo como algo que me incentive. No sé si estoy siendo como clara. La pregunta es cómo uno enfrentar esas crisis creativas en el proceso. Bueno, María, a ver, pues primero gracias también a ti por estar, ¿cierto? Y por el aporte y la pregunta, ¿cierto? Ese era otro punto incluso que yo también tenía ahí como en el tintero, el de los bloqueos de alguna manera, ¿cierto? Los momentos en los que uno no sabe como para dónde coger o se queda ahí como frenado de alguna manera, ¿cierto? Eso se puede ver a muchas cosas, ¿cierto? El bloqueo creativo tiene muchas causas, diría yo. Bueno, pues tú también estás hablando de manera puntual lo que, digamos,
mencionabas lo que nos pasa cuando pasamos del ámbito académico al laboral. Creo que eso conlleva pues un montón de cambios y de miedos nuevos, ¿cierto? Ya habíamos de pronto superado los miedos del ambiente académico, pero nos toca empezar a afrontar unos nuevos que son los del ambiente laboral. Y eso puede que nos impida un poco ser creativos, ¿cierto? Tratando pues yo aquí de volver a partir de mi experiencia personal, yo creo que por ejemplo yo al principio de mi vida laboral como profe, tenía tanto miedo en las clases que empleaba más tiempo, digamos, en prepararlas para ocupar el tiempo de la clase que en pensar si la clase iba a ser interesante, creativa, amena y un montón de cosas, tanto para mí como para los demás, ¿cierto? Entonces, en ese momento de pronto se le vuelve a uno una carga y se vuelve difícil de llevar eso, pero pues hay que aprender a manejar ese nuevo ritmo, ¿cierto? Esas nuevas condiciones temporales y de todo tipo que nos implica el trabajo. Finalmente, cuando estamos trabajando también está el peso de, bueno, es que ya yo tengo que ver por mí mismo y un montón de cosas, ¿cierto? Y esos miedos pues también son peligrosos para el acto creativo. Yo vuelvo e insisto que, volviendo a lo que decía yo inicialmente, digamos, de lo que te estoy respondiendo, y es que el bloqueo puede surgir por muchas causas, incluso por exceso de trabajo, ¿cierto? Uno también tiene que aprender a detectar el momento en el que está saturado de trabajo. Y ya que mencionas la cuarentena y lo que estamos viviendo, es muy posible que muchos estemos saturándonos de trabajo para mantenernos distraídos, pero entonces eso llega un momento también valga la redundancia, de saturación, ¿cierto? Donde ya ni el trabajo nos permite salir del estado en el que estamos. Es más, no solo no nos lo permite, sino que nos lo enfatiza aún más. Tal vez la cabeza se nos empieza a caotizar o qué sé yo. Entonces es importante eso, saber cuándo detenernos, cuándo descansar. Eso también ayuda a reactivar el motor creativo, ¿cierto? Me acuerdo mucho cuando yo estaba en la universidad en tercer semestre y estaba en un bloqueo creativo y no daba pie con bola con un proyecto y el profesor un día me dijo, Andrés, váyase y vea una película o váyase para un bar, haga otra cosa que no tenga que ver con arquitectura. Y lo hice y me funcionó. Salí del bloqueo creativo, ¿cierto? Lo que necesitaba mi cerebro era descansar conscientemente y que el inconsciente de alguna manera siguiera trabajando. Pero también a propósito de la pregunta que haces, María, pues les recomendaría de manera muy puntual, ¿cierto? Porque hay muchas estrategias para salir del bloqueo creativo, ¿cierto? Una de ellas es el descanso, otra de ellas es cambiar de actividad, como lo proponías tú también en lo que decías, ¿cierto? Estoy trabajando en arquitectura, pues me pongo a pintar un rato o a escribir o qué sé yo. Pero una de manera puntual que se las quiero compartir sería esta. Bueno, les voy a compartir simplemente una pantalla de Google Chrome, ¿cierto? Es esto, se llama estrategias oblicuas. Esto es una cosa que se inventó, pues por decirlo así, se inventaron entre Brian Eno, que es un compositor, y Peter Smith, que es un pintor. Entre ellos dos, casi que en paralelo, llegaron a una respuesta para salir de sus bloqueos creativos. Y esa respuesta era que diseñaron unas frasecitas que sacaban de manera aleatoria cada que se encontraban bloqueados, perdón. Entonces, esto hoy en día lo encuentran en internet e incluso hay aplicaciones de celular de las estrategias oblicuas, son las carticas. Uno las puede comprar, pero son muy caras, o las puede descargar gratuitamente, pues como les digo, como a manera de aplicación. ¿Cuál es la intención de estas cartas? Es que tú las barajes, saques una carta al azar y hagas lo que te dice la carta. No puedes volver a cambiar la carta, porque si cambias la carta estás desvirtuando la intención del ejercicio, que es precisamente hacer que tu cerebro cambie de lógica, ¿cierto? Que se mueva para otro lado. Entonces, esa sería una recomendación puntual. Yo las descubrí, me han parecido buenísimas, ¿cierto? Están supuestamente pensadas para la música, pero son tan abstractas que sirven para cualquier otro ámbito. De hecho, pues aquí entre paréntesis les comento que yo estoy haciendo mi propia versión de las cartas más enfocadas a la arquitectura. Entonces, cuando las tenga, ahí miramos la manera de compartirlas.
Bueno, no sé si con eso le respondí a María Paula y creo que debe haber más preguntas. Profe, muchas gracias nuevamente y agradezco pues como este espacio como para pues, compartir y, y de una u otra manera como discernir la mente de este estado como tan basal en el que estamos porque es difícil. Y bueno, muchas gracias, me alegra escucharte. Bueno, gracias a ti, María. Bueno, por aquí estoy leyendo una pregunta, o la veo, no la estoy leyendo, de Edgar David López. Dice, la siguiente pregunta trata de relacionar la situación del contexto actual de la humanidad desde las mediaciones virtuales de la educación. En este caso, la influencia de su proceso creativo en la construcción de un trabajo de grado en un campo pedagógico institucional. Entonces la pregunta es, ¿cómo producir o idealizar algo nuevo si no tienes la colectividad o apoyo de creación por parte de los estudiantes que integran la intención principal del trabajo que se emprende? Bueno, a ver, Edgar, pues creo que es una pregunta ya más puntual, ¿cierto? No sé si estoy en capacidad específica de contestarla. Creo que todos, de una u de otra manera, ¿cierto? Nos hemos visto afectados por la situación actual. Por ejemplo, volviendo a lo que yo decía ahorita, pues si bien yo nunca estudié para profe, pues ya llevo una buena cantidad de años entrenándome en esto, entonces he aprendido un poco el oficio de ser profesor, pero esto me cogió por sorpresa, ¿cierto? Esto de ser profesor por plataformas virtuales. Entonces, creo que estoy en un aprendizaje yo también, ¿cierto? Eh, Entiendo que hay muchas cosas que literalmente se tienen que reformular, ¿cierto? Porque tal vez no se puedan hacer como estaban planificadas, digamos, por la imposibilidad de encuentros físicos, ¿cierto? No sé si sea tu caso, no sé hasta qué punto, digamos, la interacción que tienes que llevar a cabo con los estudiantes sea necesariamente física o se puede hacer también de manera virtual. Por ejemplo, en mis cursos, que son cursos de primeros semestres, y que por ende, digamos, requieren de un acompañamiento presencial muy grande. Además, hablando de la arquitectura, los muchachos ahí todavía no tienen muchas herramientas y menos virtuales o digitales, entonces todo es manual y en ese sentido se ha dificultado mucho pues el trabajo, digamos, con ellos. Pero hemos tenido que ir buscando estrategias para poderlo hacer. Entonces, pues el encuentro a través de una pantalla, pues tiene sus limitantes, pero ya es una manera pues de estar juntos, ¿cierto? De estar el uno con el otro y de compartir cosas. Y pues digamos en el caso particular de lo que yo hago con ellos es recurrir mucho, digamos, al cuerpo, al espacio mismo en el que ellos estén habitando y a las posibilidades que eso nos brinda. Pero pues yo no sé hasta dónde eso te pueda servir a ti en tu caso particular, insisto, ¿cierto? Y como yo no soy experto pues en plataformas virtuales, pues me siento muy limitado a la hora de decirte pues nada, pues haz reuniones por Zoom, ¿cierto? Sería una respuesta como muy tonta, y que seguramente no te resolvería nada porque por algo estás haciéndola en este momento. Entonces, no tengo una respuesta puntual, pero lo que te diría es que hay que buscar las estrategias, ¿cierto? Tenemos que tratar de ir a otros lugares. Para mí ha sido, digamos, una fuente de aprendizaje por estos días, los youtubers. Estos personajes mal que bien han ido construyendo una forma de relacionarse a través de estas plataformas. Entonces a mí me han ayudado mucho, ¿cierto? Eh, no sé, espero pues que esto de alguna manera te sirva como en parte, porque creo que, como te digo, estoy muy limitado para responderte. Además, y bueno, y muchas gracias por haber estado acá. De verdad que es muy gratificante pues como ver la respuesta de ustedes y que incluso gente que pues conocí en Medellín y que hace mucho rato fui profe de ustedes, pues estén por aquí. Entonces, bueno, profes, colegas, amigos y amigas, muchas gracias a todos por haber estado. Les mando un abrazo muy grande a todos y se cuidan mucho.